Es que ayer corrieron las versiones después de una reunión pues muy apresurada, muy de último minuto, entre el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ana Augusto López, y la presidenta de México, de cuál había sido el tema. Y yo te lo adelantaba en la mañana, no fue un llamado de atención, no fue por el tema de sus vínculos o presuntos vínculos con la barredora, no por los contratos millonarios en donde aparece ahí a Ana Augusto López de una u otra manera, a través de su notaría, a través de su nombre, no fue por eso. Lo que se presume es que el martes, ayer, mejor dicho, hace un par de días, el martes, el fiscal general de la República habría presentado su renuncia ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ayer se habría, digamos, procesado y que habría buscado la cercanía con Adán Augusto López para el día de hoy convocar a esta sesión urgente, que sí, ya está convocado, eso es un hecho, en el Senado de la República para sacar adelante este tema. ¿Quiénes son los nombres que suenan para suceder a Gers Manero al frente de la Fiscalía General de la República? ¿Ernestina Godoy, Omar García Harfuch o Arturo Saldívar? ¿Qué hay que decir al respecto, licenciado Jorge Chezal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. ¿Qué decir de este cambio en la Fiscalía General de la República? Pues mira, de entrada tengo que decir que me da mucho gusto de que haya noticias de don Alejandro. Por lo menos ya sabemos que todavía sigue vivo y eso está bien, que bueno, porque como no aparece, simplemente no se sabe de él. Entonces, bueno, por lo menos es buena señal de que todavía sigue vivo. Qué lástima que tenga problemas de salud. A ver, aquí hay una cuestión. Sí, evidentemente ha corrido este rumor. La sesión para el Senado de la República está convocada para el día de hoy, con un orden del día muy raro, porque pues, en realidad es una sesión plenaria convocada con urgencia, porque ha sido muy rápido y sorpresivo, y supuestamente para tratar temas muy intrascendentes en cuanto a que son informes de algunas comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí hace pensar que evidentemente hay un problema, y es un problema que además requiere una solución rápida. Es decir, el problema de salud, que es un problema de salud, también puede resultar apremiante antes de que alguna otra cosa suceda y el proceso se tenga que dar de manera distinta. Respecto de los posibles candidatos, bueno, me parece que Ernestina Godoy estaría impedida porque ella fue electa senadora y en todo caso pidió licencia para ser consejera del Ejecutivo. Entonces yo creo que ella tendría algún impedimento. El caso de Omar García Harfuch me parece que sería un gravísimo error. Y evidentemente tengo que justificar esto. Alguien dirá, bueno, es que si está haciendo bien el trabajo en el tema del combate a la delincuencia y en el tema de la inseguridad, pues qué mejor que sea fiscal general. No, lo está haciendo bien como policía, y justamente lo que estamos necesitando son buenos policías. El tema de la fiscalía también es importante, pero va a descuidar el tema del combate frontal que está llevando y los buenos resultados que está teniendo. Entonces, me parece que sería una forma de anular a García Harfuch, el quitarlo de la Secretaría de Seguridad Pública y llevarlo a la Fiscalía. En el caso de Arturo Saldívar, no me extrañaría que él pudiera ser el candidato. Él no tiene ningún impedimento ahora ya para poderlo ser, pero me parece que también sería terrible y veríamos cómo dentro de su infinita soberbia empezarían las venganzas personales que todavía tiene por cobrar. Ahora, licenciado, ¿qué tanto esto realmente podemos pensar que obedece a un tema de salud de Alejandro Gers Manero? ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Como tú lo referías al inicio de la charla, él ha estado ausente desde la anterior administración, ¿no? Él lleva años ausente y siempre se ha argumentado el tema de la salud. No aparecía al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y decían, es que tiene un tema de salud. Es decir, esta situación siempre ha estado presente. ¿Qué tanto realmente la salida de Gers Manero de la Fiscalía General de la República podría obedecer a un tema de salud, o qué tanto a que la presidenta de México está ya al fin moviendo algunas fichas, moviendo algunos hilos, porque además los tres nombres que suenan son cercanos a Claudia Sheinbaum, son, digamos, gente que ha apostado por Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que sucedía con Gers Manero, que más bien era una herencia, luego le ponen ahí adjetivos, ¿no?, de estas herencias malditas y demás, del sexenio pasado, del encabezado por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto podemos intuir que es un movimiento ya que la presidenta más bien está pidiendo? A ver, el tema de que
Alejandro Gertz haya iniciado el sistema anterior es justamente de eso se tratan las fiscalías, que sean transaccionales, de manera de que no obedezcan a la presencia del gobernante en turno, sino que tengan una vida propia. Alejandro Gertz es un hombre de 86 años, sí ha tenido problemas de salud, y no sería difícil que efectivamente una condición que pudiera tener desde hace muchos años se hubiera agravado en función de la edad y algunos otros factores. O sea, por ese lado, sí podría ser creíble que un hombre de 86 años sí pudiera ver agravada su situación de salud y salir. Que evidentemente puede ser una coyuntura para que efectivamente Claudia Sheinbaum ponga fichas de su propia bolsa y no de su antecesor. Ahora, a lo mejor también la causa de salud es que ya Alejandro Gertz Manero está enfermo de aguantar el gobierno actual, ¿no? Digamos, una salida sana para todos, ¿no? El poner fin a esta gestión de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos para seguir platicando contigo, no solo de esto de la Fiscalía General de la República, que esto ha sido como de último minuto, sino también de lo que ha generado una enorme controversia e incluso ha llevado a bloqueos carreteros en estos últimos días por parte de los productores del campo, que es la Ley General de Aguas. A ver, ¿qué significa? ¿Qué dice la propuesta por parte del gobierno federal? Ayer la defendía la presidenta, la defendía el director de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué plantea? ¿Qué incomoda, pero también qué resuelve? ¿Es necesaria, no es necesaria? Ya nos contarás al regresar, si me permites. Sí, cómo no. Vamos a la pausa y volvemos con el licenciado Jorge Chezal. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Antes de la pausa platicábamos acerca de estos cambios en la Fiscalía General de la República. Y finalmente, para cerrar con este tema, yo te preguntaría, licenciado, ¿es necesario? Ya en términos fríos de si se va el actual fiscal por temas de salud o si por un cambio en la estrategia por parte del gobierno federal, ¿es necesario un cambio en la Fiscalía General de la República? A ver, sí, pero no nada más de personas. Es necesario también un cambio desde el punto de vista legislativo. Ahora, aquí no sé, tal vez pudiera ser que quien llegara pudiera ser justamente el impulsor de ese cambio legislativo. El problema de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías en general es que fueron diseñadas para ser autónomas y fueron diseñadas para cumplir con determinado tipo de funciones que les consignan las leyes, pero que desgraciadamente no cuentan con los recursos suficientes ni con la visión para poder desarrollar estas funciones. Te doy un ejemplo. Cuando se establece el concepto de Fiscalía General, se establece la transeccionalidad justamente como una forma para garantizar el hecho de que un gobernador no ponga o quite, o un presidente no ponga o quite al fiscal correspondiente, y sin embargo en la práctica pues vemos que hay muchas salidas, muchos agujeros para que esto se dé. Las fiscalías anticorrupción y electoral, que deberían de tener también cierta autonomía, pues resulta que son dependientes de los fiscales generales, entonces tampoco cumple con la función. Entonces, al margen de que la persona, yo creo que le viene bien a la fiscalía un cambio, también tendría que ser legislativo. Ahora, ¿qué riesgo generaría? Porque tú hablabas también antes de la pausa que si llegara, por ejemplo, Saldívar, el exministro Saldívar, esto podría traer consecuencias de que se usara la fiscalía como tema de revanchas políticas. ¿Cuáles son las que temes? ¿Qué es lo que ves venir en ese escenario? No, bueno, a ver, yo no me extrañaría que si Arturo Saldívar llega a ser fiscal general de la República, luego nos enteremos del libramiento de una orden de aprehensión contra Norma Lucía Piña, por su gestión en la Corte, o contra alguien más. Arturo ha demostrado ser una gente vengativa, ser una gente soberbia, y ser una gente que simplemente no está conforme con nadie que no sea él. Ahora, en sentido positivo, pues, estos cambios que se podrían dar al interior de la Fiscalía, híjole, yo sé que es aventurarnos mucho, pero sí te lo tengo que preguntar. ¿Crees que vayan encaminados también a ir por aquellos que han causado problemas? A ver, me estoy refiriendo a figuras que hoy están muy señaladas. Desde Alejandro Moreno, desde la oposición, hasta Adán Augusto López del mismo Movimiento de Regeneración Nacional. Todos estos que hasta ahora han sido intocables, con este cambio en la Fiscalía podrían perder esa protección.
Bueno, a ver, eso es cierto, digo, y eso es un punto que sería algo positivo. Sí, porque a fin de cuentas hemos visto la gran impunidad de la gente cercana al expresidente. Y hemos visto también la forma en que el expresidente toma decisiones y forza, porque no creo que lo haga completamente voluntario, forza a la actual presidenta a ejecutar esas decisiones. Evidentemente colocar un alfil de su propio gente, de su propio grupo, por parte de la presidenta, por lo menos eleva el costo que tendría para la parte del expresidente poder seguir adelante con sus ideas. Porque sí, el riesgo que habría para gente como Adán Augusto, también el problema es que esperemos que quien llegue a la fiscalía en la salida de Gertz no vaya a resultar tan barato como un legislador. Uy, y además porque a final de cuentas muchos de los que están hoy señalados van a tomar la decisión sobre esa sucesión, ¿no? Claro, sí, claro, por supuesto, y entonces ahí vamos a ver qué tal funciona esto. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Básicamente también hemos visto cómo ya hay algunos repliegues de gente del mismo oficialismo que se ha ido cambiando de bando, siguiendo su costumbre, ahora a favor de la presidenta y cada vez aclaman menos al antecesor. Uy. Oye, y tendrá que ver también en parte la presión que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, porque a ver, estas últimas 3 semanas, no han pasado 3 días seguidos sin que el gobierno de Estados Unidos, a través de uno u otro personaje, hable de la situación en México. Esta misma semana, cuando el tema y el foco era Venezuela y otras cuestiones, vuelven a montar en el discurso a México y a decir, pero México también tiene muchos problemas porque el crimen está infiltrado hasta los más altos niveles, etcétera, etcétera. También tiene que ver esta presión por parte de Estados Unidos. Mira, yo creo que sí, porque simplemente si revisamos, y por eso decía yo que sería una mala idea que Omar García Harfuch se fuera a la Fiscalía General de la República, en función de que está haciendo bien su trabajo, encargado de la policía y de la seguridad, porque si vemos todos los operativos que han realizado y toda la gente que han detenido, no sabemos nada de lo que ha pasado con los procesos de esas gentes. Es decir, me pareciera como que Harfuch hace su trabajo y en la Fiscalía no les preocupa que se haga el trabajo. ¿Y tendrá algo Estados Unidos contra Gertz Manero? Es decir, ¿habrá algún elemento, alguna situación? No es que nos guste adelantarnos a los hechos, pero es que hemos visto como varios de los políticos mexicanos están ahí señalados, están ahí bajo la mira, y como quienes antes estaban, se supone que combatiendo al crimen, hoy están enfrentando procesos en Estados Unidos. ¿Tendrá algo Estados Unidos contra Gertz Manero? Mira, yo te voy a decir, yo no sé si Estados Unidos tenga algo contra Gertz Manero. Yo más bien te voy a decir que no sé nadie que tenga nada a favor de Alejandro Gertz Manero. Así de contundente. Licenciado, así de sencillo. Mira, a ver, Alejandro siempre ha sido una gente, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años ahí en las sesiones de la Barra Mexicana, ella, Federico, su hermano, y Alejandro siempre ha sido una gente muy polémica. Nada más como una sola referencia, recordará la gente del auditorio, recordarás tú, Erika, que Silvia Pinal en algún tiempo tuvo que estar fuera del país por una orden de aprehensión. Y eso fue por una denuncia de Alejandro Gertz Manero por un tema de la producción teatral, de la Asociación de Productores Teatrales. Entonces es alguien que siempre ha buscado cosechar el mayor número posible de enemistades que puede. Con todo y contra todos. Oye, nos están escribiendo, ya que decías que el auditorio recordará, el auditorio tiene muy buena memoria, nos están diciendo que Omar García Harfuch también es senador con licencia, que él también en todo caso estaría impedido, preguntan, y dicen que si esto no demuestra que nada más están poniendo como 3 nombres para cumplir con una terna, pero que a final de cuentas pues el obvio y el evidente va a ser Arturo Saldívar. Claro. Sí, Arturo Saldívar yo creo que sería él. Digo, porque además, y hay que decirlo, conociendo el perfil psicológico de Arturo Saldívar, el cargo que tiene actualmente, pues es muy chiquito para él, ¿no? Uy, y más para haber dejado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Gracias. Y haberse ido a esto. Bueno,
Ay, licenciado, se nos ha acabado el tiempo para hablar de la ley de aguas, pero sí me quedo con ganas de abordar el tema porque hace ratito platicábamos con uno de los representantes precisamente de los productores agrícolas, de los más importantes a nivel nacional, y él nos decía que este tema sí los tiene muy preocupados porque ellos no ven lo que la presidenta ve. La presidenta acusaba ayer, y también el director de la Comisión Nacional del Agua, que había quien prácticamente se había enriquecido a costa del agua, y ellos decían, pues nosotros no lo vemos porque lo que tenemos es un campo bien pobre y un campo que hoy está buscando por salir adelante, por tener condiciones de competitividad, por poder crecer. A ver, de manera muy general, esta ley de agua que está proponiendo, general de aguas que está proponiendo el gobierno federal, ¿hacia qué va encaminado y cuáles son los riesgos que percibes y las fortalezas? Mira, la ley esta reforma es una reforma necesaria. Se reformó la Constitución en 2012 para considerar el agua como un derecho humano y desde 2012 no se ha reglamentado. Tiene 13 años en pausa la emisión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la emisión de la Ley General de Agua. A ver, ¿es necesario que se emitan? Sí. ¿La iniciativa tiene buena intención? Sí. Pretende combatir la mercantilización del agua, lo cual es un parámetro a nivel internacional, sin embargo no lo hace. Favorece en cierta medida, todavía peor de lo que existe actualmente, la comercialización y el acaparamiento de agua, y por otro lado rompe, y esto creo que es muy importante, rompe ese binomio que se construye entre tierra y agua en el campo, de tal manera de que al prohibir la cesión de derechos de agua, con esta supuesta buena intención de no favorecer la mercantilización, lo que hace es que simple y sencillamente impide que el campo pueda tener dinamismo. Hay tierras que se compran y donde se trasladan o se ceden derechos de agua para poder regar esas tierras, y ahora no se va a poder hacer si la ley se queda como está, y entonces pues vamos a tener gran cantidad de extensiones de tierras que van a ser eriales y desiertos porque simplemente no va a haber forma legal de trasladar el agua hacia allá. ¿Sería esa la idea de que se tiene que modificar, que se tiene que estudiar a mayor cabalidad? Se tiene que estudiar muy de fondo, mucho, muy de fondo. El agua es tal vez uno de los elementos más preciados que puede tener, ojo, no nada más el ser humano, que eso lo sabemos, sino además la economía, la minería, claro, la industria, el claro, campo, las ciudades, el desarrollo urbano, etcétera, todo gira en torno al agua. Entonces, la función de la Ley de Aguas Nacionales es regular lo que tiene que ver con las aguas de control de la Federación, los pozos, básicamente, entre otras cosas. Y la Ley General de Aguas es la que va a regular la distribución de competencias de la Federación, Estado y municipios respecto del agua, ley que no tenemos actualmente y que por eso tenemos luego todos los problemas en los municipios para el suministro de servicio en las ciudades, porque no hay una regulación muy clara, que debería de haber desde hace 13 años, en esta distribución de competencias. Entonces, sí me parece que tiene que revisarse, tiene que haber una participación más amplia. Sé que la Cámara de Diputados ya expresó que van a dictaminarla hasta febrero, pero incluso han hecho foros, pero pues esos foros que le gusta mucho al oficialismo, en donde quienes participan pues son los mismos miembros del oficialismo y no escuchan a la población. Me parece que es un tema muy delicado y que se tendría que poner mucha atención, porque además estos bloqueos que se han estado dando, una de las banderas es el tema del agua, y hay que pensar que muchas de las personas que participan en estas acciones, si esta ley camina, perderán lo único que les queda, y no hay nada peor que alguien que no tiene nada que perder. Platicábamos hace rato con Luis Fernando Haro, insisto, uno de los líderes más importantes hoy del sector del campo y que están en esta lucha, y de manera muy atinada, es que me parece que tú lo dices bien, se tiene que escuchar a los que saben. Él de manera muy atinada decía, a ver, ¿cuál puede ser una más alta prioridad que la alimentación de un pueblo? ¿No? Y bajo esa premisa, pues evidentemente que sí, como dice el gobierno federal, se destina muchísima agua al campo, pero no es un desperdicio, es una inversión. Y bajo esta premisa tendríamos que estar revisando estas modificaciones a la Ley General de Aguas, y habrá que ver, licenciado, porque el campo lo está reclamando a gritos. Veremos si efectivamente el gobierno federal da o no su brazo a torcer. En estas últimas horas ha habido buenas vistas de que así podría ser, de que sí podrían estar dispuestos a escuchar,
aunque en el discurso de la mañanera digan que no, ayer por la tarde incluso pues muchas de las versiones corrían en ese sentido, de que sí, el compromiso es que por lo menos se va a revisar. Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco como siempre, licenciado, y con la gran preocupación que nos quedamos, dicen por ahí que la próxima gran guerra mundial podría estar en torno al agua, y de ese tamaño es la relevancia de este tema. Te agradezco como siempre. Al contrario, gracias. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.